muchas gracias en primer lugar a los organizadores, a CEID, por invitar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a poder presentar todo el trabajo que venimos haciendo preparatorio para la COP21 de Cambio Climático. También excusar al viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible encargado, Rodrigo Suárez, quien por compromisos con presidencia no nos pudo acompañar hoy, pero vengo a traer el mensaje de todo ese trabajo preparatorio que ha venido haciendo Colombia, el Ministerio de Ambiente y en general todo el gobierno nacional para poder preparar este plan de acción climática que fue presentado el pasado 7 de septiembre oficialmente ante la Convención Marco de Naciones Unidas y que abona el trabajo en el marco de toda la negociación del nuevo acuerdo climático que se suscribirá en esta conferencia en diciembre. Bueno, un poco para los que no conocen a fondo este tema de qué son las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, INDCs por sus siglas en inglés, que surgen después de muchas discusiones en el marco de las negociaciones internacionales y que buscan de alguna forma establecer bajo un enfoque de abajo hacia arriba cuáles son los compromisos que los países van a asumir en el periodo post-2020 para afrontar el enorme reto que implica el cambio climático para las economías, para las sociedades y en fin para el conjunto de países dados los altos impactos que ya está evidenciando por este fenómeno global. Desde el año 2013, en camino preparatorio a esta conferencia y al acuerdo que se deberá suscribir este año, se decidió que cada país iba a preparar su contribución. Fíjense el lenguaje que se está utilizando, una contribución que es determinada a nivel nacional y que se sujetará dentro de todo el conjunto de los compromisos con miras a poder cumplir ese objetivo global que desde 2010 se ha acordado en estos ámbitos multilaterales de Naciones Unidas, y es que evitemos como conjunto de países el aumento de la temperatura promedio global en más allá de 2 grados centígrados. Por lo tanto, se dio el mandato desde esa conferencia para que cada país lo determinara y en Colombia pues iniciamos ese trabajo desde el año 2014. Ese trabajo hoy se evidencia en que más de 146, 147 países ya han presentado su contribución, como ustedes ven en el mapa, cubriendo más del 85% de las emisiones actuales de gases de efecto invernadero. Y sobre todo, pues países muy importantes, la mayoría, por no decir que todos los países desarrollados o denominados anexo 1 bajo la convención, ya han presentado sus contribuciones a largo plazo y han, en consonancia con las decisiones de la última conferencia realizada en Lima en diciembre de 2014, presentando la información que acompaña esos compromisos, los detalles, estableciendo el alcance que cada uno le quiere dar a sus compromisos o contribuciones. Y ya empiezan a salir los reportes de diferentes instituciones. El reporte oficial que prepara la convención va a estar publicado el 1 de noviembre, pero ya tenemos información importante de cómo esa suma de los compromisos que están presentando los países pudiera encaminarnos hacia una economía baja en carbón. Y ven ustedes ahí, la línea en azul es lo que denominamos los escenarios inerciales o de business as usual, es decir, qué pasaría si no hiciéramos nada como conjunto de países abocándonos a unos escenarios de aumento de la temperatura entre 3 y 4 grados centígrados para finales de este siglo. Y ya también vemos un poco la segunda franja, nos muestra cuál pudiera ser el escenario que nos dejaría París con los primeros compromisos, el primer ciclo de compromisos, que ya pues presenta una reducción sustancial de esas emisiones, pero que aún nos mantiene lejos de los escenarios de los 2 grados o del 1.5 grados, y determinando después la inmensa urgencia de que establezcamos compromisos fuertes, ambiciosos y acordes con lo que la ciencia está informando frente a los niveles de mitigación o reducción de estas emisiones que se necesitaría. Como les comentaba, nosotros desde el Ministerio arrancamos el proceso interinstitucional
el año pasado para poder determinar cuál pudiera ser el nivel apropiado para un país como Colombia, un país que todavía está en desarrollo, con importantes desafíos en superación de la pobreza, pero que se encuentra comprometido con esta agenda global, que sabe de la importancia que encaminemos nuestras economías hacia un modelo más acorde con las demandas que nos está presentando el IPCC y los demás organismos que están presentando la información sobre la exacerbada acumulación de estos gases y los escenarios a los que nos abocaría en términos de impactos por efectos y por fenómenos climatológicos. Y ese análisis, por supuesto, no solamente partió de entender cuáles podrían ser las emisiones del país a 2030 o a 2050, o cuáles podrían ser los potenciales de reducción, o dónde estarían las grandes oportunidades para reducir las emisiones, sino también entender cuál es el contexto nacional bajo el cual fijaríamos unos compromisos de esta naturaleza, unos compromisos que sin duda van a requerir inversiones, van a requerir imposición de prioridades y de enfoques, incluso de tecnologías para podernos encaminar hacia esas posibles metas. Y lo cierto es que Colombia es un país que participa marginalmente todavía de las emisiones, solamente contribuye con el 0.46% del total de gases de efecto invernadero que se están emitiendo a la atmósfera. Es un país que, como ustedes saben, pues tiene importantes retos, y en particular la consolidación de la paz para este gobierno ha sido un factor primordial dentro de la planeación que se está haciendo en el mediano y largo plazo del país, y que incluso por posibles arreglos, por ejemplo, o acuerdos a los que se llegara en temas, por ejemplo, agropecuarios, pudiera tener todavía un impacto en las emisiones en nuestro país. Como ya mencionado, es una economía en crecimiento. Colombia es cada vez más reconocido como una economía de renta media, pero en la cual todavía, como mencionaba, tenemos importantes retos en materia de desarrollo, superación de la pobreza y muchas otras dinámicas sociales que tienen que resolverse. Por supuesto, también el trabajo desde el principio reconoció la importancia que tiene el tema de la adaptación. Para los que no saben, este tema de las contribuciones, cuando surgió en Varsovia o incluso antes, estaba muy centrado en los temas de mitigación. ¿Qué pueden hacer los países para reducir sus emisiones? Y países como Colombia y muchos otros en desarrollo, nuestros compañeros del grupo ILAC, con el cual negociamos dentro de los ámbitos multilaterales de cambio climático, ha abogado mucho por darle el peso suficiente al tema de la adaptación en función de la alta vulnerabilidad que tenemos países como nosotros frente a los posibles efectos del cambio climático, los fenómenos irregulares, el aumento de la temperatura, el aumento del nivel del mar, que también nos hace muy vulnerables, y en fin, muchos otros fenómenos que sin duda harán necesarios que el país enfoque esfuerzos también hacia la adaptación. Y justamente por eso seguimos profundizando los enfoques, y Colombia incluyó un componente que ya les voy a señalar dentro de su contribución en temas de adaptación, fruto de todos los análisis que se han hecho, del esfuerzo que el gobierno, entre el Ministerio y el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, han venido haciendo en los últimos años para poder formular un plan nacional de adaptación con las líneas y que ataquen sobre todo esos fenómenos hidroclimatológicos que están tan presentes en nuestro país, y que ahora justamente nuevamente con la llegada de un nuevo fenómeno del Niño nos evidencia de la enorme vulnerabilidad que tienen los sectores, que tienen las regiones, tantas regiones en nuestros países que son tan vulnerables frente a estos fenómenos, pero pues más allá nuestra propia economía, que de ese periodo de 2011 y 2012 tuvimos unos impactos que fueron valorados en cerca de 11.2 billones. Y bueno, también ese análisis para preparar la contribución surge pues de la fotografía o inventarios nacionales que tenemos en materia de emisiones de esas sustancias a la atmósfera.
y sin duda pues la matriz de Colombia en esta materia es bastante particular. Casi el 58% de las emisiones provienen justamente del uso del suelo, de la agricultura, de la deforestación, que todavía en nuestro país tiene unos índices muy altos, y que pone pues en el ojo de huracán las necesidades de que sigamos trabajando en este sector, de poder detener la deforestación. Colombia ya ha asumido compromisos internacionales en materia de detener la deforestación, de reducir esas tasas, y ese es sin duda uno de los énfasis que tendrá el trabajo en acción climática en los próximos años en nuestro país. Pero también hay otros sectores muy importantes: transporte, energía, todo el sector residencial, que también tiene unas contribuciones menores, pero también aporta a ese cúmulo de emisiones. Y también otros más marginales, como es el sector de residuos, donde tenemos casi una participación del 6% de este sector, y en fugitivas en función de la explotación que hace el país de hidrocarburos y de carbón. Este es la ficha que resume el compromiso que asumió Colombia en su documento. El documento está publicado en el portal de contribuciones nacionales de INDC que tiene abierto la Convención Marco. También está publicado en la página del Ministerio y se resume, como yo les mencionaba, no solamente en los componentes de mitigación y adaptación, sino que también incluimos una sección sobre todos los medios de implementación o las grandes acciones en esos medios que pudiera el país también emprender para garantizar el cumplimiento de las grandes metas. En materia de mitigación, el país se está comprometiendo a reducir en un 20% sus emisiones proyectadas al 2030. Es importante aquí aclarar, como ustedes ven ahí en la gráfica, lo que propone Colombia no es una reducción absoluta de sus emisiones frente a los niveles de 2010, el punto de referencia es 2010, sino una reducción de esa intensidad de carbono en la economía en un 20%, frente a lo que se proyecta que es la línea base o el business as usual a 2030, que es la línea que ustedes ven arriba. Por lo tanto, es un camino que permite comenzar a descarbonizar la economía, de dar un primer paso y de ponernos en ruta frente a todos esos llamados que se están haciendo y que se harán en París frente a poder reducir las emisiones en todos los países. En materia de adaptación, el país está proponiendo 10 acciones muy concretas que cubren temas como planeación. Ya el país tiene un importante avance en planificación regional con base en criterios de cambio climático y queremos llegar al 100%, queremos mejorar la información para poder hacer el seguimiento debido, generando un sistema nacional de indicadores que deberá formularse de manera institucional para poder hacer seguimiento a todo el tema de adaptación, una estrategia de sensibilización, formación y educación a públicos para reforzar. Estamos convencidos que este tema todavía necesitamos llevarlo a la ciudadanía, que la gente entienda las implicaciones, pero también cómo puede contribuir a reducir estos impactos. Y desde los aspectos de adaptación basada en ecosistemas tenemos importantes metas relacionadas con manejo de cuencas, con delimitación de páramos y ampliación de las áreas protegidas que sin duda pueden contribuir a reducir la vulnerabilidad. Y también en temas sectoriales, en particular dentro del sector agropecuario, hay también unas metas puntuales. En medios de implementación, el país se está comprometiendo a poder expedir su política integral del cambio climático, a generar unos énfasis en desarrollo de tecnología y también en alianzas con el sector académico para promover un enfoque de innovación que tanto necesitamos en los dos aspectos, en mitigación y adaptación. Está ofreciendo está ofreciendo una cooperación sur-sur a otros países para desarrollar sus agendas de cambio climático. En materia de financiamiento se está reforzando todo el trabajo que hemos venido desarrollando, en particular a través del Protocolo Verde, una asociación entre el sector público y privado, el sector financiero, los bancos de desarrollo de nuestro país, para promover esquemas de financiamiento verde que nos lleven a cumplir todas las metas que tenemos en la materia. Y también, por supuesto, la coordinación con los gobiernos regionales. Tenemos un trabajo importante también con ciudades.
cómo se construyó, voy a entrar un poco más a fondo dentro de los temas de mitigación, cómo se construyó esa meta. Acá están como los 3 grandes pasos, pues se tomó como baño base, como les mencionaba, el año 2010. Esto en función de que es el último inventario que ha publicado el IDEAM, o que está próximo a publicar el IDEAM dentro del primer informe bienal de actualización, que nos trae la información más fresca y que nos indica que el país está emitiendo cerca de 224 millones de toneladas de CO2 equivalente. A partir de ese punto generamos todo un trabajo para proyectar las emisiones no solo a 2030 sino a 2050. Ya en el Ministerio tenemos información de cuál pudiera ser ese nivel de emisiones en el largo plazo. Eso implica todos unos análisis macroeconómicos, trabajo con variables macroeconómicas, de empleo, de crecimiento económico para poder determinar esas emisiones y más o menos a 2050 estaría el país más que doblando sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y a partir de ahí comenzamos a generar escenarios de mitigación, generamos algunas opciones para la toma de mitigación con base en todo el trabajo que teníamos bajo la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono en cerca de 3 años. Esa información, como les menciono, pues fue trabajada con los diferentes sectores, haciendo talleres, trayendo expertos para poder determinar en cada uno de los sectores que más impacto tienen en emisiones, cuáles eran los escenarios, cuáles pudieran ser las oportunidades de mitigación, identificando más de 100 medidas en cada uno de los sectores y generando curvas de costos marginales de mitigación, de abatimiento, para poder determinar dónde estaban las oportunidades más importantes. Toda esta información está publicada en la página del Ministerio. Estos fueron los 3 escenarios de mitigación que generamos, en 3 niveles que tenían, por supuesto, diferentes niveles de, pero que también tenían, por supuesto, costos asociados e impactos macroeconómicos diferentes. Y fruto pues de todo el trabajo con los modeladores y ya después llevándolo al alto nivel, a nivel ministerial y con el presidente de la República, fue que se tomó la decisión de que el compromiso más adecuado para Colombia podía ser la de la reducción de las emisiones en un nivel del 20%. A partir de esto pues se nos viene todo un trabajo. En realidad fijar la meta es solamente un primer paso. Viene pues, digamos, una necesidad muy sentida de poder determinar, bueno, ese 20% cómo se reparte, de dónde van a provenir los esfuerzos, quién o qué sectores son los que se tienen que comprometer con esas reducciones de emisiones. Y tenemos ya dentro de nuestro recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo un mandato para que demos luz verde a la implementación de unos planes de acción sectorial. Voy a pasar acá un segundo, a unos planes de acción sectorial que hemos producido bajo la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, 8 planes en cada uno de los sectores más críticos que identifica una a una las medidas y las tecnologías que el país pudiera emprender para reducir sus emisiones en sectores tan importantes como los que ustedes ven ahí: energía, minería, hidrocarburos, vivienda, todo el sector residencial, incluyendo todo el tema de residuos sólidos, aguas residuales, transporte, sin duda, donde hay unas oportunidades inmensas, y el sector agropecuario, donde están concentradas, como ya les mencionaba, la mayoría de las emisiones en este momento. Pero también, pues esa repartición, digamos, partirá de buena forma de toda esa identificación de medidas que hemos hecho, pero también es importante comenzar a tener criterios importantes: dónde está la costo-efectividad, dónde están las oportunidades que nos dejan mayores co-beneficios o beneficios a nuestro desarrollo sostenible, cuál es la responsabilidad que se tiene frente a generaciones futuras. Las capacidades también son disímiles en cada uno de los sectores. También la participación que pudiera tener cada sector a futuro. En realidad, esa matriz que tenemos hoy en día, con una participación tan alta del sector de uso del suelo, del agropecuario, según nuestras proyecciones se va a modificar drásticamente, y casi que el sector energético es el que va a quedar produciendo más emisiones en el largo plazo, es decir, a 2050. Entonces hay todavía unas discusiones muy importantes, que es lo que estamos comenzando a planear.
Estamos esperando pues cuál es el resultado de París y poder generar todo el marco de política. Ya he mencionado que el Ministerio tiene muy avanzada la política de cambio climático. Por primera vez vamos a contar con una política integral y adicionalmente el Plan Nacional de Desarrollo también invitó al gobierno a presentar un proyecto de ley ante el Congreso de la República. Es una oportunidad enorme para poder ya llevar este tema a la legislación, de generar incentivos, de generar los instrumentos que requeriremos para poder cumplir los compromisos que estamos asumiendo dentro del marco internacional. Y adicional a la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, tenemos también, ya mencionaba, un Plan Nacional de Adaptación que vamos a lanzar ahorita en noviembre. Tenemos una Estrategia Nacional Red Plus para todo el manejo de carbono forestal. Este es un mecanismo que también viene derivado de la Convención Marco y que también venimos implementando. Ya tenemos unas estimaciones en particular en la Amazonía y un proyecto muy grande de preservación de la Amazonía, el de Visión Amazonía, que estamos trabajando con varios cooperantes para poder lograr ese objetivo de detener la deforestación en zonas críticas del país. Adicionalmente, pues el Ministerio viene desarrollando importantes instrumentos relacionados con planificación de cuencas, de las zonas costeras, generando instrumentos para incorporar la variable de cambio climático en los POT, y por supuesto también llegarle ahora en este periodo de transición de autoridades locales, poder incluir cada vez con mayor ahínco el tema de la planificación de cambio climático dentro de los instrumentos locales de desarrollo. También mencionar pues que también ya estamos enfocados en la acción, estamos preparando proyectos, estamos preparando las famosas NAMAs, acciones de mitigación apropiadas a nivel nacional. Tenemos trabajo en todos los sectores con diferentes aliados del sector público, del sector privado, unas muy avanzadas como las de transporte que ya están recibiendo apoyo internacional, pero también tenemos trabajo en sectores como el de panela o el de café, ganadería sostenible. En industria también estamos generando unos proyectos muy interesantes relacionados con logística. En alumbrado público tenemos un trabajo con Findeter para también llevar en eficiencia energética. Bueno, sin fin, tenemos casi 15 iniciativas que están avanzando, también tratando de jalonar cooperación internacional. Buena parte de lo que se trata París es poder cada vez más generar los recursos, generar las oportunidades que necesitamos para poder encaminar en una ruta certera de reducción de estas emisiones. También pues ver que este es un tema no solamente del sector público, de esta revisión que nosotros hicimos este año de qué está haciendo el sector privado, nos encontramos con grandes sorpresas. Hay importantes, muy importantes empresas en nuestro país con ya identificación de emisiones, huellas de carbono, estrategias e incluso algunas ya con metas muy cuantitativas de reducción de emisiones. Entonces realmente vemos una sinergia muy importante, esa sinergia de la cual hablaba la embajadora Tubiana. En realidad que estamos viviendo un momento muy importante para concentrar los esfuerzos. Y también por supuesto y por último la variable regional. Estamos viendo una acción muy importante en ciudades, en departamentos, en las cuales se están identificando, digamos, no solamente los retos, sino las grandes oportunidades que hay en la agenda de cambio climático. Estamos trabajando de la mano, apoyando esfuerzos con muchos aliados nacionales e internacionales, agencias de cooperación, para poder generar las capacidades que necesitamos en el territorio, para poder bajar todos esos instrumentos, esos planes que hemos generado a nivel nacional. Aquí vemos un mapa que nos muestra dónde hay ya ejercicios de planificación regional con variable de cambio climático y por supuesto desde el Ministerio estamos comprometidos en generar las sinergias entre el nivel local y el nivel nacional para toda esa agenda nacional. Eso es a grandes rasgos lo que venía a presentarles, todo ese plan de acción climática que está a presentar. Ahora viene, por supuesto, la gran negociación, ver cuál es el resultado de París, cuál va a ser ese acuerdo, pero más allá del régimen internacional, pues el país ya está comprometido. Vimos también pues cómo desde el Plan Nacional de Desarrollo ya hay una indicación muy importante, toda esa indicación que hace el gobierno nacional de poder encaminarnos hacia un crecimiento verde que tiene muchísima relación con toda esta agenda de cambio climático. Nos parece que dan las señales que necesitamos para avanzar en la materia. Les agradezco mucho su atención.